Bien, ya estamos grabando ahora sí la clase. Señoritas y jóvenes, en principio, darles la bienvenida nuevamente, ¿no? A la segunda sesión de trabajo y vamos a entrar también a la segunda unidad de trabajo. La anterior semana que hemos hecho, a ver, recapitularemos un poquito, recordaremos un poquito lo que hemos hecho. Si ustedes recuerdan, lo primero que hice es detallar con ustedes qué es la bioestadística, ¿no? ¿Qué es la bioestadística? ¿Cuál es su concepto, su campo de aplicación? ¿No? Y después ya un poquito hemos ido viendo algunos conceptos básicos. ¿Qué es lo último que tienen registrado? A ver, más o menos para recordar también y no confundirnos con lo que ya hicimos anteriormente y no repetir innecesariamente. Seguramente Sindel, por ejemplo, por dar un nombre, debe tener anotado lo que hemos hecho, lo poco o mucho que hemos hecho. ¿Qué fue lo último que hicimos Sindel la anterior clase? Por favor, a manera de recordar también a tus compañeros. Lo último, ingeniero, bueno, yo tengo las gráficas que nos mostró, o sea, un circulito para diferenciar lo que era un bioestadística descriptiva y la inferencial. Ya. Eso tengo anotado. Ok, ya está por ahí. Listo. Bien, voy a entonces mostrarles este documento ahora ya. Esto lo voy a subir posteriormente al Moodle. Ya, a ver, este documento ya hace una referencia más amplia a lo que es la estadística. Ya, voy a leer las partes más importantes, no voy a leer todito, ¿no? Porque eso les voy a dejar un poco a ustedes. Hoy la segunda sesión también va después derivar en una segunda tarea que va a ser la de realizar otro mapa mental en la plataforma gratuita que les he pedido que revisen. Y en esa plataforma gratuita van a elaborar un mapa mental de esta unidad. Pero yo voy a leer un poquito, ya lo más importante voy a leer. A ver, ¿por qué hay que estudiar estadística? Dice, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, a ver, hay varias razones en realidad, no es única la razón. ¿Ya? A ver, voy a leer aquí una primera razón. Dice, la primera razón es que en todos lados encontramos, dice, información numérica. O sea, vayamos al campo de la ingeniería o vayamos al campo de la bioquímica o de la enfermería como el de ustedes o la medicina, etcétera, siempre estamos rodeados de datos tanto cualitativos o cuantitativos, o sea, numéricos o no. En el caso de ustedes, por ejemplo, no van a tener ustedes la posibilidad de contar con información relativa, por ejemplo, a vacunados, sean estos niños o bebés, etcétera, y registrar también datos como su talla, su peso, u otros un poco más, digamos, específicos como la temperatura, la presión arterial, la oxigenación, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre van a estar ustedes con la posibilidad de encontrarse con información numérica. Esa información numérica tiene necesariamente que ser sistematizada, como les había explicado anteriormente. ¿No? Y aquí hay algo que les dice, si se revisan, por ejemplo, periódicos, revistas de información, revistas de negocios, publicaciones de interés general o hasta deportes, uno está bombardeado, ¿no? Con información numérica. Suficiente es abrir el periódico a veces de fin de semana, por decir algo, periódico La Razón o Los Tiempos o La Patria. Siempre vamos a tener datos que tienen que ver con, por ejemplo, ventas o cuántos egresados ha titulado una carrera o, por ejemplo, quiénes son los mejores deportistas y cuánto están ganando actualmente, ranking de jugadores mejor pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cada día estamos siendo bombardeados ahora, por ejemplo, con la información relativa al COVID, ¿no? Todos los días tenemos reportes, tanto de personas infectadas, personas que se han sanado, personas que han fallecido incluso, etcétera, etcétera, así como también personas que han sido vacunadas, ¿no? Todos los días tenemos información actualizada. Esa es la primera razón. La segunda, aquí está, ¿no? Es que para tomar el curso de estadística, ¿no? Como en este caso, estas técnicas estadísticas que vamos a aprender a utilizarlas, dice, se utilizan para tomar decisiones que afectan nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, las compañías de seguros, aquí pone un ejemplo, ¿no?
necesitan tener y efectuar análisis estadísticos, por ejemplo, para establecer tarifas de sus seguros de casa, automóvil, vida, salud, etcétera. Las agencias o la Agencia de Protección del Medio Ambiente que existe en cada país, prácticamente ya sea estatal o en algún caso alguna ONG, por ejemplo, siempre están interesadas en la calidad, por ejemplo, del agua, del lago X, Y o Z, ¿no? Que tengamos nosotros que tener cerca. Por ejemplo, aquí tenemos el lago Popó. Hay, ¿no? Instituciones que se preocupan bastante sobre, por ejemplo, cómo este lago está cambiando su nivel de agua, van tomando muestras, por ahí también hay contaminación, y tratar, ¿no?, de conservar estos recursos naturales que son tan vitales ahora. Por ejemplo, acá también otro ejemplo, ¿no? Los investigadores médicos, dice, estudian, por ejemplo, las tasas de cura de enfermedades, basándose en el uso de diferentes medicamentos y distintas formas de tratamiento. Un ejemplo, ¿cuál es el efecto de tratar cierto tipo de daño a la rodilla con cirugía o con terapia física? O si se toma una aspirina al día, ¿se reducirá realmente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco? Es muy común escuchar ahora eso, ¿no? Que la gente adulta, por ejemplo, perdón, la gente muy adulta, ancianitos, generalmente a veces les prescribe, ¿no?, tomar una aspirina diaria porque ya a la edad que tienen hay ciertos riesgos dependiendo del biotipo, de la característica física, etcétera, de ataques cardíacos, ¿no? Entonces a veces los médicos les dan una prescripción de este tipo. Pero eso, ¿cómo se ha determinado eso, no? Seguramente han hecho estudios. O se ha probado la aspirina en una cantidad grande de personas, ¿no? Y se ha visto que evidentemente hay un beneficio para los pacientes que pueden sufrir o tienen cierta tendencia, ¿no?, a sufrir un ataque cardíaco. Hay una tercera razón que les comenta aquí el documento como una razón fundamental. Dice, ¿no?, es que el conocimiento de los métodos estadísticos, también que vamos a ver en este semestre, nos ayudan a entender por qué se toman ciertas decisiones y le aportarán una mejor comprensión sobre la manera en la que lo afectan. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, y desde la anterior semana les vengo repitiendo algo, ¿no? En el final máximo que persigue la estadística es la toma de ciertas decisiones. Estas decisiones tienen que ser coherentes de acuerdo al fenómeno que estemos investigando o estemos involucrados, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hay tres razones, ¿no?, bastante importantes para que nosotros tengamos que llevar en este semestre el curso de estadística. Y creo que se los dije y les reafirmo ahora, debe ser más o menos unos 40, 50 años atrás, que todas las universidades del mundo han incluido en sus programas de estudios la estadística, cosa que antes no se tomaba muy en cuenta, no se tenía como una materia dentro de la malla curricular, ¿no?, o los contenidos de las diferentes áreas de conocimiento. Pero considerando estas razones que les estoy explicando, ya desde hace ese lapso de tiempo aproximadamente, prácticamente en todo el mundo ha surgido esta tendencia a emplear la estadística como una herramienta fundamental para interpretar fenómenos. Ya, por eso dice acá, ¿no?, sin importar el tipo de trabajo que seleccione, ¿no?, y el área, por tanto, al que pertenezca ese trabajo de investigación, por ejemplo, siempre vamos a enfrentar toma de decisiones con la ayuda de análisis de datos. Ahora aquí me detengo un momentito, ¿no? Los médicos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, no? Ustedes no son médicos, no van a ser médicos, pero van a estar trabajando muy de cerca con esta gente. Catherine, tienes que encender tu camarita. Laura creo que tiene mala señal, pero creo que Catherine tiene buena señal. Es que si no prendes, Catherine o Laura, es bien complicado verificar. Por ahí te decís con tu chico, ¿cómo verifico? Por ahí está a tu lado, te está agarrando, te está molestando. ¿Cómo verifico? ¿No ve, Catherine? Entonces no me hagas pensar mal. Es una broma, Catherine, porque seguro me vas a decir estoy en mi casa. Y yo te voy a decir, pero yo no sé si esa es tu casa, ¿no ve? Entonces grave la cosa, complicado.
Ya, Catherine ya le he hecho rojear un rato. Así, ese es el objetivo justamente de esto. Les estaba diciendo lo siguiente, Paola, a José, a Sindel, a Catherine y a Jordan y también a Laura. Ustedes van a trabajar de una forma muy, ¿no? cercana con los médicos. Entonces, sin importar, dice, ¿no? El área de trabajo, en este caso, que ustedes van a desempeñar de aquí a unos 2 a 3 años, ¿no? Yo creo que es importantísimo darnos cuenta que el médico siempre va a tomar decisiones, ojo, con cada paciente que vaya a atender, ¿no? Por ejemplo, va a tomar decisiones. Le va a prescribir de acuerdo a sus dolencias, de acuerdo a la enfermedad, le va a prescribir un cierto tipo de medicamentos. Ustedes en ese ámbito, por ejemplo, de colaboración que hay, ¿no? entre el médico y la enfermera o el enfermero y el médico, tienen ustedes una vital función, ¿no? que es de también coadyuvar en ese proceso. Ahora, si es que no trabajan en un consultorio, que esa es una parte de las funciones que pueden desempeñar, también están involucrados mucho, ¿no? en programas, por ejemplo, de prevención, etcétera. Y para eso, para, por ejemplo, desarrollar un programa de prevención, necesariamente tienen que tener información sobre el contexto al cual van a aplicar ese programa de prevención, por ejemplo. Entonces, en todo momento tienen que ustedes que contar con información válida para que eso les permita a ustedes tomar ciertas decisiones. Esa información tiene que ser procesada como les he venido explicando. Bien, continuaremos ahora con lo siguiente. Pasamos al siguiente punto. ¿Ya? Ahora vamos a leer un poquito aquí qué es la estadística en su forma más, digamos, global, ¿no? Más general. Aquí hay un concepto que ya les explicaba la anterior semana y que lo voy a volver a hacer, no hay problema. ¿Ya? Voy a leer y luego explico, aunque ya lo hice, pero más que todo me enfoqué la anterior semana en la bioestadística. ¿Pero qué es la estadística? Es la ciencia destinada, dice, ¿no? al estudio de los fenómenos aleatorios. Quiere decir a aquellos fenómenos que no se conoce con certeza realmente qué es lo que puede ocurrir. Al azar también decimos. Algunos llaman suerte, pero no, esa palabra es muy ligada, ¿no? a los juegos de azar. Sobre todo estamos hablando de, por ejemplo, si ustedes van a ir a un lugar a ayudar a detectar o realizar algún tipo de intervención con su trabajo, no sabemos con qué tipo de personas, con qué tipo de enfermedades, con qué clase de niños o jóvenes o mayores vamos a encontrarnos. Y eso es lo aleatorio. Solo cuando ingreses a trabajar con esa gente, recién vas a entender cómo son, comprender quiénes son, incluso no la calidad de vida que tienen, o los recursos que cuentan, y si tienen acceso a salud o no, etcétera. Y cómo es su calidad de vida al final, ¿no? Eso es algo impredecible a veces, no se puede realmente determinar a no ser que nos involucremos en el fenómeno. Y está ligada a lo que les decía ya hace una semana, con la toma, recopilación de datos, la organización de la información, la sistematización, que es aquel proceso de cálculos que se efectúan, y después la presentación de la información en forma resumida, en forma de gráficos, en forma de tablas, para efectuar análisis, ¿no? que nos conduzcan a deducir conclusiones y tomar decisiones. Acá nuevamente les hago hincapié en esto que hace unos minutos hablaba. El final máximo de la estadística como tal es que nos debe permitir tomar decisiones coherentes sobre el fenómeno que estemos analizando. Y por eso es que hablábamos de dos tipos de estadística. No voy a volver a explicar esto porque ya lo hice. Como decías, creo que era Catherine o Sindel, y ya les he explicado, ¿no? que hay dos tipos de estadística, solamente a manera de recordar un poquito. Hablábamos de una estadística descriptiva, que es la que, como su nombre indica, describe, analiza, etcétera, un grupo bien limitado de datos. No pretende ir más allá, dice, ¿no? No pretende ir más allá del conjunto de datos investigados. En cambio, la estadística inferencial, en ese esquema que les mostraba, no, nos muestra, por ejemplo, que se basa en el cálculo de probabilidades.
Entonces, siempre hay la probabilidad de que algo ocurra o no. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, no sé, hacer un programa de prevención, por ejemplo, de la fiebre amarilla, tendré que primero un poco conocer el contexto al cual va a ir dirigido ese programa, ¿no? Y bueno, analizar realmente si tiene pertinencia o si es importante para nuestra región. Por ejemplo, la fiebre amarilla es muy poco común en este lado del país, ¿no? Generalmente se da en zonas del trópico, mucho más calurosas. Entonces no tendría quizá tanto sentido hacer un programa de ese tipo con una enfermedad que no es muy común en nuestra zona, ¿no? En nuestra región. Pero tal vez es mucho más factible y mucho más útil realizar un programa de prevención, por ejemplo, con respecto a enfermedades como las de quizá transmisión sexual, ¿no? Quizá, y eso habría que analizar, ¿no? Si por ejemplo acá hay mucha gente que tiene esa tendencia a contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en eso siempre va a haber, ¿no?, la probabilidad de que nosotros encontremos ciertos rasgos en un grupo humano. Con estos datos ya podemos efectuar muestras, lo que les comentaba, ¿no? Podemos muestrear para efectuar estimaciones, tomar decisiones, efectuar predicciones y otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Aquí un elemento clave, una palabra clave que aparece como digamos, lo esencial en este proceso de la estadística inferencial es el muestreo, ¿no? Separar la información de la información global o de un grupo grande de datos o de un grupo grande de personas, un grupo reducido, ¿no? Un grupo más pequeño, mucho más accesible para que yo pueda trabajar con esa muestra o muestras y efectuar todo el proceso que les he venido explicando. Hoy día vamos a ver entonces algunas definiciones básicas. Ya, hoy día vamos a ver algunas definiciones básicas. Y cuando hay alguna duda, alguna inquietud, me van a comentar, por favor. Ya, a ver, la primera definición básica que necesito que ustedes conozcan es qué son datos. ¿A qué llamamos? Hablamos mucho en estadística de datos. Y las enfermedades están también mucho rodeadas y rodeados de datos, ¿no? Los enfermeros igual. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener que llevar un control del trabajo en el que te desempeñes, ¿no? Entonces, según la teoría de la estadística, son aquellos hechos, medidas o números que se han recopilado como resultados de observaciones, ¿ya? Hay dos tipos. Hay datos cuantitativos que siempre son numéricos, ¿no? Por ejemplo, de una persona, datos cuantitativos, yo puedo sacar su estatura, su peso, su temperatura, su oxigenación, su presión arterial, etcétera. Y siempre van a estar acompañados de una unidad de medida además, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estatura, por ejemplo, 1,70 metros, ¿no? A ver, sacaremos datos reales. Con ustedes siempre me gusta trabajar con mis estudiantes y a veces me sorprende que no saben, ¿no? A veces cuáles son sus datos corporales, antropométricos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto miden? A ver, iremos con Paola Roxana. ¿Cuál es tu estatura, Paola? Aquí vamos a ir anotando como un ejemplo, vamos a poner, ya permítame, Paola. ¿Qué estatura tienes, Paola? 1,63 metros. Ya, 1,63 metros. Bien. Otra medida, por ejemplo, ¿cuál es tu peso? O masa corporal, decimos, ¿no? Peso. ¿Cuál es tu peso? Tengo sobrepeso, ingeniero. Ya, más o menos, ¿con cuánto estás? 82 kilos. Wow, sí, estás, ¿no? Con un sobrepeso. Ya. Uh-huh. Y a ver, un dato más cuantitativo. ¿Cuántos años tienes ahorita, Paola? Tengo 30 años. 30. Bien. Fíjense por favor acá. Lo que le he preguntado hasta ahorita a Paola
es un conjunto de datos cuantitativos, ¿no? Todos se definen por números y al lado generalmente vamos a tener siempre una unidad de medida, ¿no? Serán kilos, serán años, serán metros, etcétera. Ya. Ahora, hay también datos cualitativos que puedo sacar de una persona, ¿no? En este caso de Paula, por ejemplo. A ver, datos cualitativos. Color de los ojos, por ejemplo, ¿no? Color de los ojos. ¿Qué color son tus ojos? Que a veces creo que ni se fijan de eso muchas veces. ¿Qué color? Es de color marrón. Marrón. Mm, ya, color de tu cabello. Castaño oscuro. Castaños. Se dan cuenta, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es anotar también datos, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Ya. También el género de una persona sería, ¿no? Género. Si yo digo género de Paula, obviamente es, ¿qué es? Femenino. Obvio, ¿no? Femenino, etcétera. Entonces, hay estas dos clases de datos siempre, ¿no? Involucradas en una persona. Y incluso puedo ir más allá, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que les pregunté, no sé, recuerdo algo haberles preguntado. ¿Cuál será tu grado de estrés ahorita, Paola? De 0 a 100 puntos. Me imagino que bajo un 10, ¿sí? Bajo, ya, un 10. Estás súper tranquila, ¿no? Sí. Ya. Este grado de estrés ya no sería cuantitativo y es cualitativo a la vez, ¿no? Miren, aquí hay una particularidad en la información que nos está proporcionando Paola, ¿no? ¿Por qué? Porque este dato que le acabo de preguntar, yo lo he vuelto numérico, ¿no? Es numérico, 10%, digamos. Es bajo, está tranquila. Pero el grado, o sea, el estrés no es una cualidad, digamos, que se pueda medir en esencia, ¿no? No hay un aparato como, por ejemplo, el que nos permite hallar la talla, no hay otro que nos pida o nos permita hallar, por ejemplo, como el peso o la temperatura. No hay un aparato que nos mide estrés en las personas, no existe todavía. Tal vez en el futuro, de aquí a unos 10, 20, 100 años, no sé, pueda el hombre crear un aparato que mida el grado de estrés. Entonces, este dato es muy particular, porque es en esencia cualitativo, pero con la respuesta de ella podemos, ¿no?, entender e interpretar mejor si lo volvemos un valor numérico, convertimos en un valor numérico. Ya, entonces hay dos tipos de datos, reitero, los cuantitativos, estos, y los cuantitativos, ¿no?, o cualitativos, ¿no?, que serían estos: color de ojos, cabello, género, el estrés mismo, ¿no? Porque en vez de poner también 10%, podría decir bajo, ¿no?, o muy bajo, ¿no? Entonces también, pero lo hemos cuantificado. Bien, luego de eso, tenemos que leer un poquito aquí, ya, y voy a leer con ustedes, voy a aumentar un poquito el tamaño. Leeremos ahora qué es la toma de datos. Ya hemos dicho que hay dos tipos de datos, ¿no? Entonces ahora corresponde ver qué es la toma de datos. Voy a leer acá. Miren, la toma de datos es la obtención de una colección justamente de datos, pero que no han sido ordenados numéricamente. Un ejemplo simple de entender. Dice, no, si yo le pido, por ejemplo, a una universidad que me brinde su lista alfabética de los primeros 100 estudiantes, entonces, y voy midiendo sus estaturas, ¿no ve?, de los 100 primeros estudiantes de la lista alfabética. Los datos no van a salir ordenados, ¿no? No quiere decir que el primero de la lista, digamos, Alá, va a tener la menor o la mayor estatura, ¿no? Y luego que, digamos, Alanés tenga una estatura menor y el siguiente menor. No, nunca ocurre eso, ¿no? Va a salir totalmente desordenada la información. Entonces, para la toma de datos en realidad se elige, de acuerdo al tipo de investigación, una estrategia, ¿no? Por ejemplo, puede ser una entrevista personal, puede ser también una entrevista grupal, puede ser un cuestionario que se pueda aplicar,
puede ser también, ahora no tenemos cuestionarios virtuales con la tecnología que está tan de moda ahora. O finalmente también puedo agarrar algún aparato y medir, ¿no? Si es algo que pueda yo cuantificar directamente con un aparato, como la temperatura, la oxigenación, o un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de glóbulos rojos en la sangre de un grupo de personas, tendré que tomar muestras de sangre y estudiarlas, ¿no? Y un poco analizar. Entonces, dependiendo de la estrategia que nosotros vayamos a aplicar, entonces vamos a obtener una colección, un conjunto de datos, pero que obviamente no van a salir ordenados. Entonces ahí viene la estadística en tu ayuda, ¿no? Para procesar y ordenar, organizar la información. En realidad de eso trata la estadística, ¿no? De este proceso de tomar datos y luego organizarlos, ordenarlos, y luego hacer cálculos, gráficas, tablas, todo lo que vamos a aprender a hacer. Otro tercer elemento muy importante es definir qué son en estadística los individuos o elementos. Cuando hablamos de individuos, por si acaso, no quiere decir personas necesariamente. Puede referirse a mascotitas, perritos, animales, gatos, ¿no? Vacas, etc. También cosas, objetos, o también personas. En todos los casos, cuando hablamos entonces de elementos o individuos, estamos hablando de aquellos seres u objetos que contienen cierta información que se desea, dice, estudiar. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, yo puedo hablar en un estudio de un grupo de niños a los cuales quiero medir su talla. Listo. Ellos son mis individuos o elementos de estudio. Pero si voy al campo, por ejemplo, y quiero ver cuántas cabezas de ganado se han producido, por decir algo, en Chayapata, por dar un nombre, una provincia, esas cabezas de ganado son mis elementos o individuos de estudio. O si quiero, por ejemplo, analizar cómo están saliendo las llantas producidas por una empresa como Goodyear, ¿no? Que es famosa a nivel mundial, que fabrica llantas para vehículos. Entonces esas llantas serán los individuos o elementos de la investigación que yo estoy tratando de desarrollar, ¿ya? Entonces, hay aquí algunos elementos, ¿no? Fundamentales que tienden a veces a confundir, porque a veces os digo, nuestros individuos de estudio son, digamos, las sillas, ¿no? de este ambiente. Entonces ahí me miran medio raro a veces los estudiantes, me dicen, pero no son individuos, ingenieros, son sillas, ¿no? Son objetos. Pero estoy aclarando y está aquí anotado, ¿no? Los individuos o elementos son los seres u objetos que obviamente contienen información que deseo estudiar. Las siguientes cuatro definiciones las voy a explicar mediante un esquemita, porque aquí vamos a hablar un poquito de lo que es población, de lo que es parámetro, muestra y estadístico. Voy a abrir para eso una hojita. Si hay alguna duda en algún momento, por favor les pido que me interrumpan. Me tienen que interrumpir si hay alguna duda sobre lo que estoy explicando, aunque es teoría sobre todo hoy día. Bien, ¿a qué llamamos población? La población es el conjunto de todos los elementos, ojo, elementos o individuos involucrados en un fenómeno de estudio, en una investigación. Entonces, aquí adentro, ¿no es cierto? Aquí adentro puedo yo tener, miren, datos, ¿no? Hemos dicho que puedo obtener sobre un determinado fenómeno, puedo ir obteniendo datos. Cada uno de estos puntitos que estoy dibujando representaría un dato. Si se trata de personas, podría ser, por ejemplo, de cada una su estatura o su peso. Si hablamos de objetos, por ejemplo, podríamos decir, algunos objetos, por ejemplo, ¿no? Las características de calidad, por ejemplo, de agua mineral que se están produciendo por una determinada empresa. O, por ejemplo, cada dato, yendo a otros campos, podría involucrar, por ejemplo, ¿no? Las ganancias de cada persona en un determinado lapso de tiempo, en una actividad económica, por ejemplo, ¿no? Si son trabajadores que pertenecen a una determinada fábrica,
Cada puntito estaría reflejando, por ejemplo, quizá el salario de cada uno, ¿no? Cuánto gana cada uno mensualmente. O también podría implicar la cantidad de enfermos por COVID-19 que han sido detectados hoy día en Bolivia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cada punto, en mi caso, representaría un dato. ¿Ya? Ahora, a este conjunto de datos, como acabo de explicar, permítanme, conocemos en estadística como población. ¿Qué es la población entonces? El conjunto de todos y cada uno de los datos, ¿no?, que se han recolectado sobre un determinado fenómeno. Pueden ser 20, 50, 100, 500, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de datos, 10 millones de datos, etcétera, ¿no? Vamos considerando entonces desde una cantidad pequeña de información hasta una cantidad bastante grande de información. Entonces, y de esto les hablaba la anterior semana, estoy un poquito reiterando, pero solamente a manera de complementar la explicación. Entonces, cuando yo deseo analizar todos y cada uno de los elementos, sin excepción, sin hacer ninguna distinción, entonces recurro a la población de estudio. Vamos a poner como una variable de estudio, le voy a llamar X a una variable de estudio, por ejemplo, puede ser la oxigenación. Ya, voy a suponer que quiero averiguar cómo es el comportamiento del fenómeno oxigenación en un grupo de, por ejemplo, pacientes orureños. Les pregunto a los 6, ¿en qué se mide la oxigenación? ¿Cuál es su unidad de medida de la oxigenación? Volumen. No. Jordan, Shindel, Laura, Catherine, que otra vez ha pagado a Catherine, yo creo que la voy a llevar nomás a sal de espera, supongo. Paola, José Andrés. ¿En libras o No, ¿Litros? peor. Nada. en porcentaje? Ah, se mide en porcentaje, ¿ya? Bien, vamos a suponer entonces que yo quiero determinar el promedio, escuchen bien, el promedio de la oxigenación de un grupo de pacientes orureños. Por ejemplo, si ustedes observan y ven aquí dentro de este conjunto de valores o datos, ¿no?, debe haber por lo menos unos 30 o 40 tal vez, ¿no?, pacientes ahí. Vamos a suponer que cada uno tiene una oxigenación distinta. El oxímetro es un aparatito, ¿no?, que se coloca en los dedos y con los que puede medirse rápidamente la oxigenación. Esto se ha utilizado mucho, sobre todo en la época de la pandemia, para controlar, ¿no?, la saturación de oxígeno de las personas, para ver si estaban siendo afectados o no los pulmones en el caso de los pacientes enfermos. Ya, vamos a suponer que quiero determinar eso. Entonces, ¿puedo yo hallar un valor promedio? Pregunta para todas ahora. Yo soy así de bastante curioso con ustedes y todos mis estudiantes. ¿Cuánto debe oxigenar un orureño? Catherine. Nada. Paola, ¿cuánto tiene que oxigenar un orureño? De 85 para arriba. De 85% para arriba. Ya, ¿hasta cuánto? Más o menos. Hasta 95%, si no me equivoco. Ya. A ver, entonces, en general, ¿no? Se acepta que a la altura que vivimos, porque esto tiene que ver mucho con la altura, ¿no?, sobre el nivel del mar, nosotros vivimos en una altura promedio de más de 3.700, 3.800 metros, ¿no?, 3.700 y tantos. Entonces, a nuestro nivel de altura sobre el nivel del mar, la oxigenación se reduce más o menos un 10% según lo que se conoce. Si estamos hablando de porcentaje, quiere decir que lo máximo es 100%. En Oruro, generalmente, nosotros estamos, en general, más o menos con un promedio de oxigenación
de 90% aproximadamente, digamos 90,2, por darle un dato, ¿no? Por poner un valor. Entonces, ¿cómo se ha obtenido? ¿Cómo se obtendría este valor si yo quiero investigar esto? Agarro a los, suponía que son 50 personas, agarro a los 50 pacientes, les mido y hallo un valor promedio. Ese valor promedio, señoritas y jóvenes, ya a partir de este momento para nosotros se llama parámetro. Ya, ese es su nombre correcto, parámetro. Entonces, se dice el parámetro poblacional, ¿no? O de la población, en el caso de la oxigenación es 90,2%. Listo. Muy bien. Pero les decía, ¿no? La anterior semana estoy repitiendo algunas ideas muy importantes en mi criterio que vamos a ir utilizando en el curso de este curso. Pero, ¿no? Pero a veces la cantidad de personas no es tan accesible. ¿Qué tal si yo, en vez de tener 50 personas aquí involucradas en mi estudio, tengo, por ejemplo, 5.000 o 10.000 o 100.000, ¿no? Una cantidad grande. Entonces ya les explicaba de esto la anterior clase. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Muestrear, ¿no? Tendré que sacar una determinada. Permítanme, voy a cambiar de color. Mi flecha no me gusta de este color. A ver, un color verde. Tendré que sacar entonces, ¿qué cosa decíamos la anterior semana? Tendré que sacar una muestra, ¿no? Listo. Entonces ya no voy a trabajar con, por decir algo, 5.000 o 10.000 personas o 20.000 o 30.000, ya no. Entonces, de todo el conjunto grande sacamos una muestra representativa, pequeña, accesible, que me va a permitir optimizar recursos humanos, económicos, físicos, estratégicos, etcétera, ¿no? Materiales. Entonces, trabajo con una muestra y solo a estos que están acá en la muestra voy sacando su oxigenación. Y puedo descubrir seguramente que la oxigenación en ese grupo había sido 90,41%. A este dato, que es muestral o de la muestra, se llama, señoritas y jóvenes, estadístico. Se los estoy anotando. Ya, estadístico. Voy a recorrer esto un poquito porque el espacio está faltando. Ahí. Entonces, a este valor muestral se conoce como estadístico. Ahora, a ver si me han entendido lo que he explicado la anterior semana y hoy día. ¿Cuál es más fácil de obtener? ¿El de la muestra o el de la población si tenemos un conjunto grande de datos? ¿Cuál es más accesible? El de la muestra. Claro, el de la muestra. Claro. Porque es más reducido, ¿no? Lógicamente, pero tiene que ser representativo. Entonces, es más fácil que yo trabaje con la muestra, obtenga este valor, que es estadístico, y este valor, señoritas y jóvenes, tiene una enorme ventaja. ¿Saben cuál es? Que, como están percibiendo, seguramente en lo que estoy anotando, se acerca mucho al parámetro, ¿no? Miren. Si hago un buen trabajo de muestreo y hallo correctamente o saco correctamente mis muestras de oxigenación o me anoto correctamente, mido correctamente en esta muestra de algunas personas o pacientes, este valor se va a acercar muchísimo, casi prácticamente va a coincidir. Esto en números redondos, redondeando al entero más cercano, sería 90%. Esto también, porque es 90.4, 90.41, redondeando al entero más cercano sería 90. O sea que prácticamente estuviéramos comprobando con esto que el valor estadístico tiene la función fundamental de permitirnos estimar, predecir, ¿no?, el valor de la población. Ese es el objetivo de este valor, ¿ya? Entonces, la diferencia está, les reitero, en la manera de encarar el estudio de investigación. Mi variable de estudio, les he dicho por ahora, estamos haciendo un supuesto,
es la oxigenación de un grupo de personas. Población, conjunto grande, global, el conjunto mayor, macro. De ese conjunto grande, yo puedo hallar un valor matemáticamente que se conoce como parámetro, mediante fórmulas se supone. Y de la muestra, que es algo representativo pero más accesible, puedo obtener ese mismo valor, ¿no? El promedio de oxigenación, por ejemplo, pero de la muestra. A ese valor en estadística justamente se le llama estadístico. La función del estadístico es estimar la función el valor del parámetro, ¿no? El valor del estadístico debe permitirnos estimar, predecir el valor poblacional. Si yo llego a este valor, entonces puedo decir, ya, en mi muestra me ha salido 90,41% la oxigenación de estos señores de la muestra. Entonces, podemos afirmar con cierto o pequeño grado de error, obviamente puede haber un pequeño grado de error, pero podemos decir con mucha confianza que este valor también sería el que podría yo obtener en el conjunto mayor, ¿ya? Entonces aquí aparecen dos elementos particulares, ¿no? El parámetro y el estadístico. Bien, ¿alguna pregunta de esta parte? Por favor, ¿se entiende la diferencia, ¿no? Entre parámetro y estadístico y su relación? El estadístico, reitero, permite predecir, ¿no? Acercarnos con mucho criterio al valor poblacional o parámetro. ¿Me han entendido esta parte, señoritas jóvenes? Sindel, Karina, Paola, también está por ahí José, Jordan, Laura también. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero, está bien. Ya. Volvemos a nuestro documento. Vamos a acabar esta parte del documento que estamos leyendo con estos últimos 2 puntos. Ya, aquí están los últimos 2 puntos de esta parte, me refiero, no de las definiciones, no del avance en sí, pero sí del documento que estamos leyendo un poco. Primero, vamos a ver ahora qué son caracteres. Ya, esta es la 8ª definición principal. Aquí llamamos caracteres, son propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la población. Igual que los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. A los que son cualitativos, señoritas y jóvenes, a los caracteres cualitativos se les llama atributos, ¿ya? Atributos. Y a las variables se les llama o se los conoce a los caracteres cuantitativos. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco al ejemplo de Paola. Aquí está. Siguen todavía anotados aquí algunos datos. Aquí les hablaba yo, les mostraba aquí algunos datos, ¿no? Estos son también caracteres. Ya pueden ser considerados como caracteres. Estos serían cuantitativos porque están definidos por números y una unidad de medida. Estos de abajo, en cambio, serían caracteres cualitativos. Ahora, a ver si me están entendiendo. Paola, regresamos un poquito contigo. Paola, ¿qué atributos tienes? Si alguien te pregunta y te dice, ¿qué atributos tienes? No se refiere a las medidas físicas, se refiere básicamente a tus cualidades como persona. A ver, ¿cuáles son esas cualidades o atributos? Por ejemplo, si eres responsable, si eres puntual, si eres honesta, si eres cooperadora, si eres humilde, ¿no? Valores en esencia, ¿no? A veces llamamos en forma muy simplificada a esa parte de los atributos o caracteres cualitativos. Ahora sí, Paula, yo creo que me puedes responder con más criterio lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿qué caracteres o atributos, mejor dicho, caracteres cualitativos o atributos consideras que tienes, Paula? Bueno, soy una persona responsable. Ya, responsable. También soy persistente cuando quiero algo. Ya, persistente. Cuando quieres algo lo logras. Ya, ¿algo más? Me considero una persona empática.
empática, ¿no? Te pones en el lugar del otro, ya. ¿Eres puntual? Mm, trato de ser, no siempre me consigo. Ah, ahora mira, gracias Paula. Entonces, aquí fíjense, esto que me ha dictado ella, ¿no ve? Es algo que no es visible a simple vista, ¿no? O sea, solo con ver a la persona no puedo determinar esto. Entonces, por eso es que a veces son muy subjetivos, ¿no? Estos a veces, estos caracteres cualitativos, porque en realidad están relacionados a la percepción que tenemos, ¿no? De uno mismo, de los demás. Pero son atributos. Es responsable, es persistente, es empática, por ahí digamos es puntual, ¿no? Por ahí es honesta, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero los caracteres cuantitativos, numéricos, son estos, ¿no? Podrían ser estos también. Ahora vamos a ver a qué llamamos variables, ¿ya? Y esto para ir cerrando un poco. Van a disculpar, pero estoy teniendo aquí, no sé si por su zona, pero se está por cortar la luz acá. Un horrible viento está por acá. Horrible, horrible. Está, creo que por destechar las casas, así que ojalá no nos quedemos sin corriente eléctrica. Ya, les decía, vamos a ver ahora un poco para ir cerrando estas ideas, ¿qué son variables? ¿Ya? Aquí llamamos variables, porque hace rato, ¿no ve? Les hablaba de aquí de una variable de estudio, les dije, ¿se acuerdan? Vamos a suponer una variable de estudio, les dije, mi variable de estudio, que puede ser X, por ejemplo, la puedo llamar como X, va a ser mi oxigenación en este grupo de personas. Entonces, hay 4 tipos de variables, ¿ya? Para empezar, son caracteres de una muestra o de una población. Las 2 primeras son súper sencillas de entender. La cualitativa, las variables cualitativas, siempre no tienen relación con lo que son los atributos, ¿ya? O lo cualitativo. Ejemplo, la preferencia religiosa de una persona, el género o sexo, pero el género es lo más correcto, el color de su cabello, el estado civil de una persona, etcétera, pueden considerarse como variables cualitativas. Cuantitativas, ya hemos explicado esto, numéricas, ¿no? Siempre están acompañadas de números y una unidad de medida. Por ejemplo, calificaciones de un examen, temperatura corporal, oxigenación, presión arterial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son muy sencillos de entender. Cualitativa no siempre es numérica, suele ser más bien un atributo o atributos o caracteres cualitativos. Cuantitativa siempre es un número, se expresa por un número y una unidad de medida. Generalmente salen de mediciones además. Estas 2 tienen una particularidad, se llaman variable continua y variable discreta. La continua es aquella que puede tomar cualquier valor, ojo, voy a remarcar esto, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, ¿ya? Cualquier valor. Por ejemplo, lo que me ha dictado aquí Paola son variables, voy a marcar aquí con un colorcito, permítanme. Estas son variables discretas, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita voy a explicar por qué. No, perdón, ¿dónde estamos? Discretas, continuas, continuas. Son continuas, ¿por qué? Dice porque pueden tomar cualquier valor. ¿Cuál es la estatura de Paula? 1,63 metros. El peso, dice 82 kilos, pero seguramente si le llevo a Paula a una balanza de esas electrónicas de precisión, puede ser que descubra que en realidad su peso es 82,21 kilogramos, ¿no? Entonces, se pueden expresar con números decimales, no siempre con números enteros. Paola, ¿hoy día es tu cumpleaños, Paola? No, ingeniero. No, entonces, eso quiere decir que tienes más de 30 años, ¿estamos de acuerdo? Sí. Claro, porque si fuera hoy día su cumpleaños de Paola, ¿no ve? Si hoy día fuera el cumpleaños de Paola, exactamente tendría ahorita 30 años. ¿Cuándo cumples años? Me refiero a qué mes has cumplido los 30 años, Paola. ¿Qué mes? En mayo. Mayo. Entonces contaremos de mayo a la fecha. Mayo, ¿no? Agosto, septiembre, octubre. No, perdón, mayo.
Junio, julio, agosto, 3 meses, ¿no? Han pasado. Entonces, más o menos tu edad, por decir algo, va a ser algo así. 30 años y un cuarto sería, o sea, 30,25 años. Esa sería más o menos tu edad actual, Paola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 30 y algo más, ¿no? En años. Si queremos ponerle más específico, 30 años, ¿no ve? 2 meses o 3 meses y tantos días, incluso con, si sabes a la hora que has nacido, podemos sacar con horas y minutos y segundos incluso. Bien, estas de acá, entonces son variables continuas, porque pueden tomar valores cualesquiera, enteros, pero también decimales, ¿no? Como 1,63, 82,21 o 30,25. En cambio, las variables discretas, ya estoy terminando esta parte, venimos acá. Las variables discretas tienen una particularidad. Solo pueden tomar determinados valores en un intervalo. Voy a marcar eso. Solo pueden tomar determinados valores en un intervalo. Y generalmente surgen, dice, de conteos. ¿Ya? Ejemplo, el número de hijos de una familia, el número de habitaciones de una casa, etc. A ver, para que me entiendan esto de la variable discreta. Sindel, ¿cuántos hermanos tienes? Uno. Uno. Bueno, una. Una, ya. Catherine, ¿cuántas hermanas o hermanos tienes? 3. Ya. 3. ¿Y por qué no me ha dicho Sindel o Catherine, tengo 1,63 o 3,28? Ya no hay eso, ¿no? Por lógica. ¿Por qué? Porque ella ha contado, ¿no? He visto la reacción de Catherine y ha empezado a contar. ¿Cuántos son salvajes? Ha dicho, ¿no? Por ahí tal vez están. 3, ha dicho. Sindel lo mismo, tal vez por ahí está la salvaje. 1, ya. ¿Cuántas mascotas tienes, Jordan? No vale, no entra en esa categoría la enamorada, ya, por si acaso. No, porque a veces me dicen a mi mascota, ¿cuál mascota salvaje? Ya, no es tu mascota, es tu enamorada. ¿Cuántas mascotas de verdad? Animalitos, gatos, perros, tortugas, loros, ¿qué tienes? 5. ¡Wow! 5. Zoológico, pequeño. Ya, ¿qué tienes? A ver, contanos, ¿qué cosa tienes, Jordan? 3 gatos y 2 perros. Ya. 5, muy bien. ¿Y por qué no me ha dicho, no? Otra vez ahí viene la pregunta. ¿Por qué no me ha dicho, Jordan, tengo 5,3, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, ¿no? Eso, ¿cómo entenderíamos 5,3 mascotas, ¿no? No hay eso. Entonces, las variables discretas surgen generalmente, como dice el texto, de conteos, de contar. ¿Ya? ¿Cuántos son en tu familia, José? Ahorita, en tu casa, ¿no? Donde tú vives. ¿Cuántos familiares en total son? ¿Cuántos son en tu familia, en esa casa que vives? ¿Contando los que están de viaje o...? A los que viven ahí, ¿no? Porque si están de viaje yo creo que van a regresar, ¿no? Mañana, pasado, dentro de una semana, pero van a volver, supongo, o no, nunca más, no creo. Depende. Ah, Bueno, a depende. ver, seríamos un total de 3. ¿Cuántos? ¿Cuá- ¿Tres? Ya. Entonces, miren, fíjense por favor. Otra vez, ¿no? Lo que ha hecho José es contar cuántos son, cuántos vivimos, cuántos han viajado, pero cuántos vivimos, ¿no? 3, ya. Entonces, esas son variables discretas. El número de hermanos, el número de mascotas, el número de componentes de una familia. Por ejemplo, las enfermeras he visto varias veces, ¿no? Cuando a veces he visitado al médico, a veces te preguntan, ¿no? ¿Y cuántos son en su casa, ¿no? ¿Y tiene familia? Sí, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos, ¿no? O cuántos hermanos, etcétera, ¿no? O si no, y tiene antecedentes de cierta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, son datos muy importantes, ¿no? Porque ayuda a entender el fenómeno que estamos tratando de investigar. Por ejemplo, en el caso de enfermedades que se transmiten a veces por herencia, ¿no? Es importante conocer cuántos son en la familia y cuántos parientes tuyos, antecesores tuyos,
han tenido la misma enfermedad, ¿no? Es importante conocer esa información para ver si ese puede ser un factor determinante para que tú puedas contraer o no una enfermedad. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho hasta acá, hasta este momento me refiero, es un poquito ir detallando con ustedes ya todo lo que es la teoría de la estadística, lo más básico pero lo más importante a la vez. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, bueno, no tengo ahorita calendario, pero ya les voy a ir mandando en estos días el rol de exámenes, ¿no? Estoy esperando que la licenciada Esther nos haga llegar. En cuanto nos haga llegar, yo les voy a entregar el rol, les voy a hacer llegar, pero creo, hasta donde recuerdo, que ya a finales de este mes tenemos un primer parcial. Ya vamos a tener un primer parcial. Entonces, la segunda tarea, y escúchenme bien por favor todas y todos ahora, voy a volver a explicar un poquito, porque esta tarde alguno o alguna de ustedes me ha escrito y me decía, no le entiendo muy bien qué hay que hacer de la práctica, ¿no? Entonces, les voy a volver a ratificar. Del documento que acabamos de ver, de observar, ustedes van a hacer un resumen, donde, un mapa mental, donde en la plataforma que les he pedido que indaguen, investiguen, revisen un poquito. Miro se llama, ¿no? Han debido revisar el video tutorial y luego han debido entrar a la plataforma. Sobre esta segunda unidad van a hacer otro mapa mental. Ahora escúchenme por favor, y creo que se los dije, pero lo voy a volver a hacer. El Miro tiene una ventaja, aparte de que es gratuita, no tienes necesidad de pagar o algo. Cuando ustedes elaboran su mapa mental, el video les muestra eso, ¿no? Hay la posibilidad de descargar el mapa mental en formato PDF, han debido observar eso. Entonces terminan de hacer el mapa, lo descargan en PDF y ya tienes tu tarea hecha. La subes en PDF la tarea al Moodle, como siempre han subido desde el primer semestre hasta ahora ustedes por el Moodle las tareas que se les da. Entonces el formato en el que van a subir a la plataforma Moodle hasta dentro de una semana es en el formato PDF. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Me están entendiendo eso? Porque alguien me ha preguntado, y ya, ingeniero, ya he hecho en el Miro, me decía, ¿no? Ya he hecho en el Miro mi mapa mental. Ya. Ahora, ¿lo transcribo? O sea, ¿lo hago manual? No, pues ya, ¿para qué? No, para eso, ¿para qué hemos utilizado el Miro, salvajes? ¿No ve? No tiene sentido utilizar el Miro si vamos a hacer manual. Para eso les hubiese dicho, hagan manual. No tiene sentido. No necesitas hacer manual, no necesitas imprimir, ¿no? Y me decía, entonces lo imprimo. No, tampoco lo imprimas. Solamente descarga en PDF en tu celular o en tu computadora y lo subes directamente al Moodle. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? José, Jordan, Paola, Laura. Dime. Dime. Miro la tarea que se ha presentado ahora. Yo lo descargué en PDF, pero al abrir el documento es muy pequeño. Entonces yo lo mandé en imagen. Ya. Y se ve un poco más grande y más claro. Listo. Ya, está bien. Muy bien. Si sale muy chiquitito, sale muy pequeñito. Sí, prácticamente sale recortado. Cuando lo abrí en PDF. Ya. Entonces lo descargué en imagen y es un poco más legible ya. Ya. Ustedes vean eso, ¿no? Si notan que tal vez les descargan una imagen muy pequeña, entonces, como dice él, tal vez se puede sacar una captura incluso de la pantalla, ¿no ve? Entonces de ahí sale una imagen y se puede eso enviar. También no hay problema, ¿ya? No hay problema. Pero lo que sí no me van a enviar... Se puede descargar en formato de imagen, ¿no? La plataforma ya... Ya. Sí. Entonces descárguenlo. No hay problema. No hay problema. Está bien, José. No hay problema. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿No hay ninguna otra pregunta? Inge, sí o sí tiene que ser en PDF. Acabo de decir que pueden descargar como imagen. Acabo de aclarar eso. Pueden descargar como imagen, Laura. En general,
consulta. Después de terminar de hacer mi mapa mental, al descargarlo en PDF vi que no tiene ninguna marca de agua ni nada que identifique la aplicación. No hay problema con eso. No, esa es la idea de que sea gratuito, ¿no? Porque cuando le sale con marca de agua es bien molestoso, ¿no? Ahí te Ajá. sale ahí digamos, un sello, ¿no? Como un sello le sale ahí, ¿o no? En el caso Sí, de esta plataforma han debido notar que no les sella nada, ¿no? No les pone una marca de agua, ¿o no? sí, no aparece absolutamente nada. Es por eso que estamos utilizando, Paula, ese recurso, porque no te lo sella, no te lo marca, no te lo desconfigura nada, sino tal como has hecho, así te lo saca. Eso es lo bueno de esta plataforma. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Ahora sí, van a correr a las 8, ¿no ve? 10 minutos tienen. Corriendo vayan a la universidad. No, no, es una locura, ¿no? ¿Dónde vives? Y que no me sacar el tiempo. Claro, no van a alcanzar, pues yo sé. Alguien me llamó esta mañana, no sé quién era, cuál de ustedes era, no sé tampoco, porque le he preguntado tu nombre y no me quieren dar, bien tímidas son, o temidas, o tímidos, no sé qué será. No, pues no vamos a poder alcanzar, ¿no ves? Se supone. Ni modo que les diga, corran, vayan, en 15 minutos nos vemos. No, pues no. Nos vemos la próxima semana, no se preocupen. Ya, no se preocupen. Cuidado que estén queriendo correr, porque a veces creo que es la idea esa, ¿no? Algún docente creo que les hace ese tipo de cosas. No sé, discúlpenme. Yo por lo menos no voy a hacer eso. Entonces, directamente la próxima semana. Pero sí hay que estar atentos en la modalidad, ¿no? No sabemos si va a ser todavía semi presencial o ya va a ser presencial, no sabemos. Entonces, seguramente hasta este fin de semana ya nos van a aclarar mediante algún mensaje las jefas o directoras de carrera, ¿ya? Entonces hay que esperar un poquito. Pero yo por lo menos estoy pensando en que quizá, ¿no? Ya sea presencial. Entonces, de todas maneras hay que estar atentos. Bien, la próxima semana ya vamos a hacer algo un poco más práctico, ya, con números, con fórmulas, ¿no? Porque estas dos clases en esencia han sido fundamentalmente teóricas, ya, pero yo necesito que conozcan porque siempre ya cuando entremos a los cálculos, a la matemática, les voy a empezar a hablar de poblaciones, les voy a empezar a hablar de muestras, les voy a hablar de variables, ¿se dan cuenta? Les voy a hablar de atributos, les voy a hablar, ¿no? De parámetros, de estadísticos. Entonces, tienen que conocer y reconocer cada uno de esos elementos, ¿ya? Bien, entonces, señoritas y jóvenes, voy a detener aquí la grabación, permítame un segundito, me estoy olvidando de detener la grabación.